¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre Europa durante el siglo XVII, aunque como ustedes sabrán ya hemos tratado este tema, pero desde la primera mitad de este siglo. Ahora trataremos de 1648 a 1700. Es un siglo que va a perfilar el ocaso del Imperio Español y a su vez va a perfilar el nacimiento de nuevas potencias, como Inglaterra, como Francia o como los Países Bajos. Nos vamos a percatar también de otros acontecimientos que no son meramente políticos, sino también en la rama de la ciencia o de las artes. Pero vamos a comenzar con la forma de gobierno dominante, es el absolutismo. El absolutismo es esta manera de gobernar por parte de los monarcas europeos en la que no tienen límites. Para explicárselos mejor, actualmente sabemos que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que equilibran el ejercicio del poder. Un presidente no puede hacer muchas cosas porque está limitado por los otros dos poderes. Pues bueno, en el absolutismo eso no pasaba. El monarca, en este caso ahí vemos a Luis XIV, era quien únicamente ejercía el poder, sin límites. Es decir, era un poder, como su nombre indica, absoluto. Por eso se le llamó de esa manera. Un acontecimiento importante durante aquel tiempo fue la fundación de las primeras colonias en Norteamérica, sobre todo llevada a cabo por el Imperio inglés y en menor medida por el Imperio francés. Ahí observamos a los colonos ingleses conviviendo con los pueblos del norte de América. Y también observamos en este mapa cómo comenzaron conquistando, colonizando una pequeña franja en la costa este de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y poco a poco se fueron extendiendo, aunque no con un tamaño tan importante como por ejemplo la Nueva España. También, como se decía en la lámina, el descubrimiento de Australia, de la Antártida, gracias a estos viajes de la Armada inglesa. Mencionar los aportes muy importantes de Isaac Newton en la ciencia, sobre todo el desarrollo de las leyes de la física, y que prosiguió con trabajos de Galileo Galilei, de Copérnico, y también con la consolidación de la ley de la gravitación universal. Por su parte, aunque menos famoso que Newton, pero muy importante, es Robert Hooke, quien fue un científico muy avanzado en las ramas de la física o de la biología. Ya visto la ciencia, ahora pasemos al arte. Y es en este siglo donde el arte barroco domina. Vamos a observar algunos de sus representantes, como Velázquez, este pintor famoso en España, o Bernini en Italia, quien sobresalió sobre todo en la escultura. Y como observan, el barroco está muy asociado al arte religioso, al llamado arte sacro, o Rembrandt en los Países Bajos. Observen ahí el juego de luces y de sombras. Por su parte, es también el siglo de oro español. Es cuando surgen en España muchos de los titanes de la literatura universal. Ahí observamos a Miguel de Cervantes, pero también vemos en esta lámina a Góngora, en medio a Quevedo, o al final a Lope de Vega. Grandes monstruos de la literatura universal. Y otro acontecimiento que vale la pena recordar son los juicios de brujería en Salem, o sea, en las 13 colonias. Esta, forma de intolerancia religiosa que no solamente se vivía en Europa, sino también se trasladó lamentablemente hacia América, sobre todo en las 13 colonias. Y mencionar el primer hecho político de este video, que es la Revolución Inglesa. Esta revolución cambió no solamente a Inglaterra, sino a la forma de pensamiento en toda Europa.
Esta revolución por fin le pone límites al monarca. Es una reacción en contra del absolutismo a partir de la creación de cuerpos como el Parlamento, que es lo que nosotros conocemos como congresos de diputados, de senadores, que le van a decir al monarca qué hacer y qué no hacer en algunas excepciones. Una revolución que incluso terminó con la muerte del rey, cortándole la cabeza. Ahora, observar las guerras que llevó a cabo Francia. Como ustedes recordarán, España era la principal potencia años antes y era la que estaba involucrada en todas las guerras, pues ahora eran los franceses con la guerra franco-neerlandesa o la guerra de los 9 años, ocurridas entre los 70s y los 80s de aquel siglo. ¿Y qué pretendía Francia? Pues conquistar más territorios, influir en la política de los demás estados. Ahí observamos al Reino de Francia en morado en la parte central de Europa, y en este mapa nos indica cómo estas nuevas anexiones territoriales le permitieron formar al Estado francés pues una nueva forma de dominio en Europa que sustituía a la del Imperio Español, y ahí a su máximo representante, Luis XIV. Algo que vale la pena recordar antes de concluir es la Batalla de Viena en 1683, que enfrentó a estados católicos contra un estado musulmán que es el Imperio Otomano. Los estados católicos estaban sobre todo representados por el Sacro Imperio Romano Germánico, que era de la familia de los Habsburgo, y por Polonia. El Imperio Otomano es el que ustedes ven en la parte inferior de verde. ¿Qué pretendía el Imperio Otomano? Pues tomar la ciudad de Viena, que está exactamente en el centro de Europa, para conquistar Europa. Ellos sabían que si tomaban Viena, prácticamente estaban dominando Europa. Y eso no lo permitieron los europeos, porque también veían una amenaza por parte de los musulmanes al establecer otra religión que no era el cristianismo. Recordemos que Europa se definía sobre todo por ser un continente cristiano, o sea, católico y protestante. Y la batalla terminó con la gran carga de caballería de los polacos. Un hecho muy memorable. Finalizamos ahora sí con la decadencia de los Habsburgo en España. Muere Carlos II, a quien observamos en esta lámina. Una vida muy trágica de este monarca español. Fue el último monarca español de la familia Habsburgo, y con él se acababan los Austrias. Ahí observamos a los Austrias mayores, que dominaron en el siglo XVI, de 1500 a 1600, Carlos V y su hijo Felipe II, y los Austrias menores, o también Habsburgo, que dominaron el siglo XVII, o sea, de 1600 a 1700. A Felipe III, Felipe IV y por último Carlos II, llamado el Hechizado. Carlos II no dejó descendencia y con eso se acababa el linaje de los Habsburgo en España. Es el periodo de mayor auge, de mayor dominio de los españoles en toda la historia. Una época en la que participaban en todas las guerras, que dominaron gran parte del mundo, y así se terminaba el dominio del águila bicéfala en España, y pasaba ahora a gobernar una nueva casa, que ahí vemos el escudo de la casa de Borbón, proveniente de Francia. Recordemos que los Austrias o Habsburgo provenían de Austria. Y finalizamos con esta imagen porque simboliza este poder que pretendían los Habsburgo y que lograron en su momento. La expansión del imperio, como les dije hace mucho tiempo, no a través del poder político que observamos en todos los escudos que están alrededor y dentro de las alas del águila bicéfala, demostrando el poder que tenían sobre muchos territorios, sino también una idea muy arraigada en los Habsburgo, en los Austrias, la expansión del cristianismo.
sobre todo del catolicismo, una religión para ellos oficial, y que aliados a los papas pues evangelizaron el Nuevo Mundo y otros territorios de Europa. Mantuvieron durante 2 siglos el dominio a través del gobierno de España. De 1500 a 1700 es el periodo de mayor auge de los españoles, que coincide con el periodo de mayor auge de los Habsburgo en Europa. Con esto se acababa 2 siglos de poder, y los Habsburgo, ya sin linaje en España, se recluyeron en Austria, en partes de Alemania, y desde ahí gobernaron lo que después sería el famoso Imperio Austrohúngaro. Y si ustedes se adelantan un poco, la Primera Guerra Mundial precisamente termina con el gobierno de los Habsburgo en Europa, al desintegrar el Imperio Austrohúngaro. Tal vez es un poco lejos hablar de ese tema, pero es para que observen algo muy importante en el desarrollo de Europa, cómo una familia, la de los Habsburgo, tuvo tanto poder en su momento, y cómo sus descendientes determinaron el destino de muchas naciones y de muchas vidas, no solo en Europa, sino en el Nuevo Mundo. Termina así este video con la decadencia del Imperio Español, con el fin de los Habsburgo en España, y con el nacimiento de una nueva familia que son los Borbones, que ya tenían bastante poder en Francia y ahora lo pretendían en España. Nos vemos la siguiente clase.